Bienvenidos hermanas, hermanos que nos están sintonizando. Gracias por estar en este espacio, un espacio dedicado a la mujer. Fecunda Vida, el programa Fecunda Vida, Iglesia Rostro de Dios de Amatitlán, Ministerio Ebenecer, donde vamos a traer temas que deseamos que sean de bendición para usted y para su familia. A la luz de la palabra vamos a exponer un tema hoy que es de mucha importancia, y es el acoso sensual. Hemos escuchado muchas veces el acoso sexual, ¿verdad? Y estamos más identificados a ese tema, ¿verdad? Sí, a ese concepto, ¿verdad? Lo manejamos más. El acoso sensual, no tanto, ¿verdad? Sino que lo relacionamos al sexo, pero son dos cosas muy diferentes. El acoso sexual se refiere a los deseos apasionados del sexo, ¿verdad? A esa área, eso es lo que se dedica. Pero cuando hablamos de sensual, nos estamos refiriendo a los sentimientos, al alma, ¿verdad? Entonces, recuérdense que nosotros somos seres tripartitos, dice la palabra, ¿verdad? Que estamos divididos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y el alma pues se encarga de estar los sentimientos, está el intelecto, ¿verdad? Están las emociones. Entonces, el acoso sensual se dedica específicamente a esta área, del alma, ¿verdad? Donde son manipulables nuestros sentimientos. Y es que a veces miramos una película, mis hermanas, y ¡ay, rápido estamos llorando!, ¿verdad? O aquella jovencita que sale a comprar las tortillas, ¿verdad? Y pasa alguien y le silba, y ay, eso que no me bañé, ¿verdad? Y ya rápido se da eso, ¿verdad? Mas sin embargo, queremos ver lo delicado que es el tema del acoso sensual, mis hermanas, ¿verdad? Porque como es del alma, una palabra nos dicen y ya nos cambia. Puede ser que cambiemos el concepto. Nosotros tenemos un concepto, algo sucedió y nosotros manejamos nuestra teoría. Pero escuchamos a la amiga, escuchamos al primo, a la prima y ¡pum!, nos cambió. ¿Por qué? Porque son manipulables nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces fíjense que en primera de Pedro 2:7 dice: si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. O sea que el Señor no es ajeno a esta situación, ¿verdad? En el tiempo de Lot ya se vivía esta situación, y no digamos ahorita en nuestros tiempos. Pero dice el Señor que si rescató al justo Lot, dice la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar viviendo un proceso de un acoso sensual, que vamos a ver qué es en realidad. Pero Dios, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces no podemos decir, no, que yo no puedo salir de esa situación. Ayer cabalmente estaba escuchando un testimonio de una muchacha que muchos años padeció de depresión y en 3 oportunidades intentó suicidarse. ¿A causa de qué? De la manipulación, porque lo que escuchamos, ¿verdad? No tener un cuerpo de 90, 60, 90, nos frustramos en eso. No poder andar en un buen carro, no pagarme la universidad, sino que tener necesidad de trabajar y estudiar. O sea, eso frustra, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, lo estamos escuchando constantemente, se nos están tirando mucha publicidad. Presión, de eso, ¿verdad? De que si no estás así, si no haces esto. Miren ahora con este nuevo juego que salió de la ballena azul, ¿verdad? Que son retos, pero la gente lo hace, los jóvenes lo están haciendo. Tal vez por una moda, ¿verdad? Entonces, lo delicado que es el acoso sensual, ¿verdad? Pero vamos a ver que la conducta, que los que manejan esto son aquellos que están lejos del Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos guía. Entonces son unas personas carnales, actúan por su conocimiento, por instinto nada más, ¿verdad? Mas sin embargo, hay cristianos, porque entonces puede decir alguien, entonces que hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Sí, claro, eso es importante. Pero hay cristianos dentro de la iglesia que también usan este acoso sensual, ¿verdad? Y es que todos queremos hablar bonito, ¿verdad?
Para eso vamos a estudiar, para hablar mejor, ¿verdad? Tener más palabras. Exacto, pero dependiendo cuál es nuestro enfoque, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros descubramos lo que se está manejando a nuestro alrededor. ¿No seré que yo estoy siendo acosada por alguien de mi casa, verdad? Por algún amigo de la U, del instituto, del trabajo, ¿verdad? O yo misma estoy practicando el acoso sensual, ¿verdad? Vamos a ver de muchas formas cómo se da esto, dando ejemplos con la ayuda de nuestras hermanas para que podamos entender este tema y que sea de bendición. Amén. Sí, definitivamente que el acoso sensual es algo que se da constantemente y a veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en eso o estamos, como decía la hermana, cometiendo acoso sensual. Entonces vamos a aprender en esta mañana, ¿verdad? Un poco, por lo menos para ir identificando ciertas cosas que no están correctas. Podríamos mencionar, la hermana mencionaba que el acoso sensual también es una forma de división, causa división, ¿verdad? Entre familias, amistades, sociedad, en fin. Y esto se debe mucho a que falta, ¿verdad? El conocimiento de Dios, falta la búsqueda del Padre, ¿verdad? O sea, no estamos siendo espirituales. Al no tener la guía espiritual, empiezan a salir muchos problemas si no nos estamos dando cuenta que es por la falta de el amor del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Podríamos mencionar en Judas 1, 17, 18, que la palabra de Dios deja ver que los sensuales causan división, además en ellos no mora el Espíritu, pues carecen de él, lo que les mencionaba. Determinamos a personas que carecen de Espíritu, pues dirigen su vida y decisiones por medio de sus pasiones e intelecto, o sea, por sus pensamientos o por lo que han ido aprendiendo. La palabra del Señor en el libro de Judas, pues es un capítulo que nos menciona y nos da conocimiento acerca de cómo debemos nosotros manejarnos, ¿verdad? Y podríamos mencionar un caso de la vida real, ¿verdad? O un caso vivido, ¿verdad? De un hipotético, digamos, de división. Podríamos mencionar en las iglesias, ¿verdad? En una iglesia, digamos, de Saturno, de Venus o de Marte, ¿verdad? Un hermano que de repente está en una congregación, la congregación no es tan grande, ese hermano es el único que toca el piano, digamos, ¿verdad? Y el hermano se goza pudiendo servir y todo, pero como con el tiempo el Señor va levantando siervos y entonces ya se va compartiendo el servicio, ya no es solo el hermano. Ese hermano, dependiendo cómo esté, va a tomar la actitud correcta, ¿verdad? Puede que si se va por el lado incorrecto, él va a empezar a sentirse menospreciado, ¿verdad? Va a empezar a sentir que como ya hay otro, ya no lo toman en cuenta, y más no se da cuenta que todos tenemos un tiempo de servir al Señor, ¿verdad? De repente el Señor lo quiere levantar a él para llevarlo para otro lugar, ¿verdad? A otro servicio, o porque también necesita él recibir la palabra, porque si no recibimos, nosotros no estamos preparados para poder servir con conocimiento, con sabiduría, ¿verdad? Mientras que si nos preparamos, vamos a hacerlo con mayor certeza y el Señor se va a agradar de mejor manera. Entonces, si este hermano toma la actitud incorrecta, entonces se va poniendo triste, se va alejando, incluso dejan de congregarse. Esa no es la manera correcta. ¿Qué podríamos decirles, piensan ustedes, a este hermano en este caso? ¿Cuál sería el antídoto a la situación que él estaría viviendo? Pedir consejo, ¿verdad? Decir, miren, oren por mí, ¿verdad? Porque yo me estoy sintiendo de esta y esta forma. Entonces, el encargado del departamento, ¿verdad? Te va a decir, no, mira, tú me vas a acompañar a tal lugar y pedirle eso al Señor, ¿verdad? Que le diga, mira, tal vez necesitamos que se quede alguien aquí porque necesitamos que alguien vaya a ministrar, a bendecir, a enseñar a otro lado, ¿verdad? Amén.
también podría ser todo lo contrario, de que, por ejemplo, este hermano, ¿verdad? Ya se deja llevar por sus sentimientos y por no querer aparentar que está triste o que se siente de menos, podría caer en hipocresía, ¿verdad? Podría decir, ay no, sí, yo me siento bien, pero en realidad no es así. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo hablo porque soy jovencita, ¿verdad? Soy joven y ya las hermanas son experimentadas. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en a quién oímos, qué es lo que vemos, cómo tomamos las cosas, cómo tomamos las decisiones, porque el enemigo nos está atacando. El enemigo está atacando nuestra mente, ataca nuestros sentimientos, ¿verdad? Así como el caso que decía la hermana, que yo veo de que el Señor está usando a alguien que lo está levantando y uno ya, ya no me tomo en cuenta, ya no voy a ir a la iglesia, y empezamos, ¿verdad?, a decaer. Estamos decayendo, no estamos viendo del lado espiritual, ¿verdad? Porque la palabra nos manda que seamos espirituales, ¿verdad? Que tengamos dominio propio, ¿verdad? Que sea nuestro espíritu el que gobierne nuestro ser. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solo el Espíritu Santo, el discernimiento que tengamos a través del Espíritu Santo, nos va a hacer entender qué cosas, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si en aquel tiempo no le hubiera enseñado al hermano, entonces yo no me hubiera podido venir porque no hubiera quedado alguien en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Entonces, pero es importante ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Escuchando la palabra, buscándolo en oración, en ayuno. Amén. Amén, sí. Si ustedes se fijaron en ese caso simple, pero sí se puede dar, ¿qué pasó con este hermano? Él empezó a ser acosado sensualmente en su mente. Él solo se empezó a acosar porque empezó a decir, pensar cosas en contra de él. En vez de ver el lado positivo, decir, wow, el Señor está levantando más siervos que van a venir a ayudar a la obra. Qué alegre, ¿verdad? Que ellos estén haciendo, que el Señor esté levantando más gente, gloria a Dios. Bueno, seguimos y vamos a ver lo que es el acoso sensual. Dice que en la versión antigua se refiere a sensual, a animal o almáticamente. Cuando alguien se deja llevar solo por sus sentimientos y emociones y actúa en base a ellas o manipula a los demás, esto es un acoso sensual. Dice que los sensuales son como dos vertientes. La vertiente, estamos hablando en lo que es la mente. La mente en la más elevada podríamos hablar de los que caen en iniquidad. Un ejemplo de iniquidad en la palabra, estamos hablando de Amnón, uno de los hijos de David, que fue aconsejado, le gustaba Tamar, su hermana, ¿verdad? Y fue aconsejado por alguien que la abusara de ella y planeó. Entonces, la mente más elevada, estamos hablando de cuando alguien planifica, cuando alguien maquina una situación de maldad para cometerla, ¿verdad? Y la mente más baja, estamos hablando de las reacciones sin pensar, cuando se cae en bajos instintos, que solo como decíamos al principio, caemos en instintos, solo reaccionamos y no pensamos, ¿verdad? Como en el caso de Caín, ¿verdad? Que se enojó tanto por la ofrenda que Abel le dio al Señor, ¿verdad? Y del enojo no pensó, ni dijo voy a rectificar y voy a dar una mejor ofrenda, sino que simplemente se enojó y lo mató. Entonces cayó en lo más bajo. Es delicadísimo caer en un acoso sensual y que lleguemos a esos niveles, uno de planificación y el otro de hacer las cosas sin pensar, ¿verdad? Hermana, podemos dar el ejemplo de aquel que va el hermano o va la hermana en su carro, ¿verdad? Y miren que ahora cómo ha pasado eso, ¿verdad? Y no dan vía, o el otro se le metió y empieza, y miren, se han bajado los otros, ¿verdad? Bien enojados y han baleado, han matado a personas, han quedado muy heridas
por la situación, porque la otra persona se enojó tanto que no lo pensó ni dos veces, paró el carro, se bajó y hizo y actuó de mala forma. El puro instinto, ¿verdad? De enojo, de cólera, de ira, ¿verdad? De saber ni qué estaba pensando, ¿verdad? Y que después se pudo haber arrepentido. Imagínense un padre de familia que por cuestiones del trabajo cargue una arma. Sí. Y lo utilizó, la mal utilizó, ¿verdad? Y entonces viene y después está preso y la familia y los hijos y la esposa, y era la única fuente de ingreso del hogar por actuar de una forma. Eso es bien importante, ¿verdad? Yo me recuerdo una prédica que estaba escuchando el hermano apóstol. Y como decía hermana Samantha, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos seres tripartitos, ¿verdad? Tenemos nuestro espíritu, el alma y el cuerpo. Pero cuando nosotros actuamos con nuestros propios instintos apresuradamente, no estamos en ese ser tripartito, ¿verdad? No estamos, porque si nos damos cuenta, miramos a los animalitos, ¿verdad? Los animalitos solo están en alma y en cuerpo. Entonces, ¿cómo actúa la persona que actúa por instinto? ¿Verdad? ¿Y cómo actúa, verdad? Una persona, por ejemplo, nosotros vemos a un perrito, ¿verdad? Los perritos ahí sí que ellos actúan por instinto, cualquier animal actúa por instinto. Uno les hace algo y ellos ya reaccionan y lo quieren morder, ¿verdad? A uno. Muchas veces el ser humano se puede comportar así si se deja llevar por sus instintos, por el alma, ¿verdad? Así como decía la hermana Samantha, está conduciendo a el hermano, el más espiritual de la iglesia, y en eso se le atravesaron y dejó de ser el hermano más espiritual y empieza a maltratar y empieza a tirar un montón de sapos y de culebras y de serpientes. Entonces, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones son en las que en realidad demostramos cómo somos. Somos espirituales, somos almáticos, somos seres que nos dejamos llevar por nuestros instintos, por nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Y es que es bien importante porque los sentimientos, ¿verdad? Un sentimiento de enojo, ¿qué hice en ese sentimiento? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que el sol no se ponga sobre tu ira, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sí nos podemos enojar, pero ¿cómo vamos a actuar? Imagínense en una situación de esas, ¿dónde está el espíritu? ¿Verdad? Se quedó, no hubo dominio, ¿verdad? De las tres funciones, del espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Sino que solo fue alma y cuerpo, porque el alma dominó el cuerpo para que lo fuera a hacer. Sí, sí. ¿Verdad? Está aquella jovencita, aquel jovencito va a insistirle y está feo y ella ya sabe que está feo el jovencito, pero como ella estaba de insistir, y a veces ya no le puede decir que no, ¿verdad? Y dice, va, pues está bueno, va, solo para que, claro, se enamora por el oír, ¿verdad? Sí. Definitivamente que tenemos que tener cuidado de no dejarnos dominar por nuestros instintos o nuestras emociones. En estos tiempos, ¿verdad? La mayor parte de la gente anda a la defensiva, ¿verdad? Lo que mencionaban las hermanas, cómo actúan las personas cuando andan manejando en estos tráficos terribles que se forman, ¿verdad? Entonces, no sabemos a quién tenemos adelante, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros mismos también podemos reaccionar si llevamos prisa. Se nos olvida que somos hijos del Señor, ¿verdad? Y actuamos pues solo por nuestro propio momento, emoción. Por eso mencionaba que los sensuales vienen de la parte animal o almática, ¿verdad? Podemos ver en Judas 1, 17 al 20, donde nos dice que, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán o irán según sus malos deseos, o sus propias pasiones, podríamos decir. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Sumamente importante tener presente que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que no se nos olvide que todo lo que nosotros actuamos o hagamos es para agradar al Señor. La palabra misma nos dice, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea para Él, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, tomar decisiones en la vida
actuar bajo, y tenemos que ser guiados bajo la guianza del Espíritu Santo, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a evitar que nosotros seamos personas acosadas o que nosotros vayamos a ser personas acosadoras, ¿verdad? Porque no caemos en eso si estamos llenos de la misericordia del Señor, de su amor, ¿verdad? Podemos mencionar un ejemplo sin guianza, como de acoso sensual. Podríamos decir, vaya, otro ejemplo que les traigo, ¿verdad? Cuando nosotros somos del Señor, constantemente tenemos que estar buscando del Padre, pero a veces tantas ocupaciones a veces se nos escapa un poco, ¿verdad? Entonces en las iglesias normalmente hay departamentos de dramas, ¿verdad? Y a veces nos piden ayuda o colaboración, y hay obras la mayor parte de las obras son importantes, pero hay unas obras que tienen que personificarse a unos seres tan terribles como es uno del caso de Satanás, ¿verdad? Hubo un caso que un hermano personificó en una obra de teatro que era evangélica, para atraer a las almas a Cristo, y esta persona actuó como Satanás. No sé cómo estaría el hermano espiritualmente, no sé si no se preparó, pero el asunto es que después de haber terminado la obra, ¿verdad? A los días el hermano cayó, y ha costado que ese hermano vuelva a levantarse. Entonces vino a ser acosado por alguna potestad seguramente, ¿verdad? Vemos el caso de los actores y las actrices. ¿Por qué tanta separación? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tanta inestabilidad en sus vidas? ¿Verdad? Porque los personajes se vuelven vida de ellos. Entonces inconscientemente están siendo acosados, ¿verdad? Entonces es delicado cuando nosotros vamos a hacer algo, siempre pedir la guianza del Señor y cubrirnos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, realmente se vuelve algo muy terrible, algo muy terrible. En Jueces 14:15 dice que una de las personas que fue acosada fue la esposa de Sansón. Vamos a leerlo, y dice: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tus padres. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos o empobrecernos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo, Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Esa fue la respuesta de Sansón. ¿Qué es lo que quería ella? Que él le diera el secreto, ¿verdad?, de su fuerza. Entonces, la primera cosa de aquí, ¿quién fue? La esposa. ¿Por quiénes? Por los filisteos que querían saber el secreto, ¿verdad? Entonces, ella fue acosada porque le dijeron, y amenazada, acosada por medio de amenaza, porque le dijeron que iban a quemar a su familia, ¿verdad? Y las iban a empobrecer, decía. Podemos decir que entonces que el acoso sensual, una de las características o de la forma de trabajarse es a través del miedo. ¿A cómo no tenía miedo ella de decirle que le iban a matar a sus padres y a toda su casa? Se la iban a quemar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actuaríamos nosotros? Entonces, una del acoso sensual, ¿cómo trabaja? Es influyendo miedo. Si no me das, le digo, y a veces nos ha pasado en la casa, ¿verdad?, con los hermanos. Entonces, mira, si no me das, le digo a mi mamá que te estás comiendo lo que dijo que no, ¿verdad? Entonces, así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Mira, si no, le digo al pastor que yo tenía unas compañeras cuando estábamos estudiando en el instituto, ¿verdad? Fíjense que ellas eran cristianas, pero de aquellas iglesias muy radicales. No se podían poner aretes ni usar pantalón. Pero ellas tenían, en escondidas, tenían su pantalón, pero eran como media primas. Entonces se miraban ahí y decía: ay, mira, se puso aretes. Ah, bueno, entonces me saco mi pantalón y me lo pongo. Así, ¿verdad? Pero ¿y por qué? Pues yo no le entendía
cuál era la situación, va, hasta que me contaron. Entonces, si la otra decía que una cargaba pantalón, la otra decía que cargaba aretes. Así, imagínense eso. Era un acoso sensual dentro de la iglesia. ¿A causa de qué? ¿Cuál era el método que utilizaban? El miedo. El miedo porque, no me puedes decir nada porque yo digo también, ¿verdad? Y si aquella se ponía, la otra se ponía también. Porque tenía miedo, si solo una se ponía, solo una lo usaba, le daba miedo porque la otra fuera a decir que lo estaba usando. Sí. Imagínense, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo trabaja el acoso sensual? Influyendo miedo. Pobre Dalila, ella tenía miedo, que le iban a decir que le iban a matar a sus padres, a quemarlos y a toda su casa. Tenía miedo. Entonces, hay que tener cuidado de qué forma nos están hablando. Mire, si no hace lo que yo le digo, la despido y se va sin nada. Y entonces puede ser que estamos cayendo en un acoso sensual. Una oportunidad, un licenciado de una universidad de Júpiter le dice a una jovencita, ¿verdad? Le dice, usted gana si va a cenar conmigo y me da un pelo de todas las partes de su cuerpo. ¿Qué le quiso decir ahí? Un montón. ¿A través de qué? Del miedo. ¿Quién quiere repetir cursos? Nadie. ¿Pero a precio de qué? No. ¿A qué costo? El enemigo también actúa así. La palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, viene el Señor y nos manda a hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, viene la hermana y el Señor le dice que se suba a predicar a una camioneta, ¿verdad? O bien el Señor le dice, ¿por qué no te metes a la alabanza, a tocar un instrumento, a cantar, o en la danza, ¿verdad? Entonces, ya viene el enemigo y empieza en nuestros sentidos, en nuestra mente, no, tú no podés, tú no eres capaz, es que vas a hacer el ridículo. Mire, esa es una cosa bien tremenda. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque así actúa el enemigo. También nosotros miramos en este tema que una de las formas de acosar a alguien es hacerlo quedar en ridículo, ¿verdad? Por ejemplo, decirle, ay, no, es que el hermano no, porque no puede, ¿verdad? Entonces, ya, por eso nos pasaba mucho en la escuela, en el colegio. Ajá, que es que yo tengo una duda acerca del tema, pero es que no quiero preguntar porque aquel se burla de mí, ¿verdad? Ese es un acoso sensual. Ese es un acoso sensual. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda a hacer algo, confiar en que lo podemos hacer. Porque así dice la palabra, no dejarnos guiar, es que por el miedo, ¿verdad? Es que no voy a poder, es que se van a reír, es que entonces uno ya empieza a poner un montón de peros, ¿verdad? El enemigo nos empieza a atacar y atacar y atacar, y el Señor quiere hacer una obra grande en nuestras vidas. Él nos quiere levantar, Él nos quiere usar para bendecir a alguien más. Pero que el enemigo eso es lo que no quiere, ¿verdad? El enemigo nos detiene en lo que es el miedo, el gigante, ¿verdad? Uno mira y ve el gigante, pero no mira al que está arriba, ¿verdad? Uno no mira al Señor, como lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Y que todos gritaron fantasma, ¿verdad? Cuando él empezó a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Entonces viene Jesús y le dice, camina sobre las aguas. Y él, mientras iba viendo al Señor Jesucristo, todo iba bien. Pero cuando empezó a ver la tormenta, empezó a ver la tempestad, tuvo miedo, ¿verdad? Y se empezó a hundir y le dijo, Señor, sálvame, que perezco, ¿verdad? Entonces viene el Señor, lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo, verdad? Entonces, uno tiene que estar bien agarrado del Señor. Amén. Definitivamente, el miedo sí influye mucho, ¿verdad?, en cómo vamos a actuar nosotros. Y eso fue lo que le pasó a la esposa de Sansón. Entonces, eso fue lo que le hicieron a ella. Ahora, ¿qué hizo ella? Ella quiso manipular a Sansón por medio del llanto, por medio de decirle, tú no me amas, no me quieres decir lo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces, el reproche, el llanto, la manipulación son cosas que se utilizan para poder hacer acoso sensual, ¿verdad? Incluso tenemos otro ejemplo en la palabra, con la muerte de la hija de Jairo.
dice la palabra que todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo, oigan, escuchen bien, dice, todos estaban llorando y era una multitud. Y Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Y todos inmediatamente se pusieron a reír y no es que estaban llorando. ¿No? Se pusieron a reír. Unas versiones dicen se rieron, otras dicen se burlaban, ¿verdad? Y no es que estaban llorando, pues estaban pasando la pena de la muerte de la hija de Jairo. Entonces, ¿cómo es posible de que si yo estoy haciendo una cosa, ¿verdad? Inmediatamente con una palabra me va a cambiar y me voy a poner a reír? Y sobre todo viniendo del Señor Jesús. Imagínense, en aquel tiempo, no digamos ahora, que las cosas han ido cambiando algunas cosas han sido muy buenas, bendito sea el Señor, que su misericordia sigue extendida para con nosotros, pero lo que es la burla, el bullying, los acosos están más elevados los porcentajes que antes, probablemente. Sobre todo el internet, porque hoy es cierto, es una bendición, pero si se mal utiliza lo que es la tecnología, ¿verdad? También es un problema serio. Dice que a las personas, ¿quería opinar? Hermana, podemos ver ahí que Dalila, cuando estuvimos ahí en ese versículo de Sansón, ¿verdad? En jueces, ella lo atormentaba. Eran 7 días que estaban celebrando la boda, porque ellos se habían acabado de casar, ¿verdad? Dice la palabra que los 7 días le pasó llorando, suplicando, pidiendo. O sea que una de las formas del acoso sensual también es a través del chantaje. Porque no me amas. Y él todavía le dice, ¿verdad? Pero si ni a mi mamá, ni a mi papá se lo he dicho, ¿por qué te lo tengo que decir, verdad? Ella, entonces no me amas. Imaginemos que aquel estaba con su Whopper doble con tocino y a darle la mordida cuando ¡ay! No me amas, no me dice. ¡Qué angustia! A cepillarse iba y no me amas, no me dice. Imagínense qué tormento, la luna de miel, hermana, llorando ahí. Los 7 días que estuvieron en fiesta, ella no estaba en fiesta, ella estaba llorando, suplicando que le dijera cuál era el secreto, ¿verdad? ¿Cuál era el secreto? Entonces, una de las cosas, el acoso sensual se da a través del chantaje, la opresión. La opresión. Ya no somos libres, ya no podemos respirar, ya no puedo ir allá porque el noviecito me sigue, ¿verdad? No puedo llamarle a mi amiga porque la novia se pone celosa. Ya no somos libres. Tengo que dar cuentas a dónde voy. Y estamos en un proceso de amistad. Sí. Ya no, ¿verdad? Ya no va a llegar o me van a llamar. Me van a llamar y con el teléfono pendiente porque me van a llamar. No, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Es una opresión lo que está pasando. Así como comentaba la hermana Samantha, podemos ver varios ejemplos, ¿verdad?, acerca de lo que era el chantaje en la palabra, como lo que pasó con Jacob y Esaú, ¿verdad? De que la palabra dice de que Jacob engañó a Isaac, ¿verdad?, para que le diera la bendición del primogénito, ¿verdad? Ya sabemos cómo lo engañó. Entonces la palabra dice que Esaú vino y lloró delante de su padre para que lo bendijera él también, y le dijo, bendíceme a mí también. Pero lo más interesante es de que en otras versiones nosotros podemos encontrar de que lo que quería Esaú era que él se arrepintiera de la bendición que le había dado a Jacob, ¿verdad? Entonces él con el llanto lo que quería conseguir es que el otro ya no recibiera la bendición. Pero entonces viene su padre y le dice, no, solo es una, ¿verdad? Entonces, y se vuelve peor cuando le dice a su hijo, tú le vas a servir a tu hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. También nosotros cuando, como que si somos niños, ¿verdad? Los niños cuando vienen y empiezan a hacer berrinches, es que yo, se acepta, ¿verdad? Porque son niños. Pero ya que nosotros grandes, ¿verdad? Ya delante del Señor, no es Señor, es que yo, entonces no estamos siendo espirituales, ¿verdad? Yo estoy llevándome por los deseos de mi alma, ¿verdad? Es que yo quiero tal cosa,
¿verdad? Ya no es aquello de que yo venir con humildad y decirle, Señor, por favor, ¿verdad? También eso se puede dar dentro de la casa. Yo recuerdo, ya que estamos aquí, me voy a ministrar. No, yo recuerdo una vez de que gracias al Señor, ¿verdad? Yo he tenido un padre que es muy estricto y le doy gracias al Señor por su vida porque él me corrigió, me supo guiar. Entonces yo recuerdo una vez de que yo quería salir. Pero como yo quería salir a la casa de un amigo, era muy lejos, ¿verdad? Y mi papá no. Y yo lo que hice fue de que yo me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar para que él me diera permiso de salir. Y yo llorando, y entonces por medio de ese llanto se podría decir que yo manipulé a mi mamá para que convenciera a mi papá de que me dejara salir. La cuestión fue de que igualmente yo llorando y todo, no los convencí, igualmente me fui, pero yo me fui a compartir y todo. Cuando regresé, ay Dios mío, yo me sentía re mal, ¿verdad? Yo me sentía re mal porque yo no estaba honrando a mis padres en ese momento. Yo lo que quería hacer era mi voluntad. Yo lo que quería era de que mi capricho se cumpliera. Y muchas veces somos así. No solamente hablando de niños, sino que también hablando de adolescentes delante de sus padres, o nosotros como personas adultas delante del Señor, ¿verdad? No queremos sujetarnos a la voluntad del Señor, sino que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Algo que hay que aclarar bien es que en el ejemplo que Mariela nos compartía era de que él lloraba, pero no por arrepentirse de él, del trato que había hecho con su hermano hace muchísimos años, sino que él lloraba para que el papá cambiara de actitud, ¿verdad? Y cambiara la decisión que había bendecido. O sea, no era que él se sintiera culpable, ni que él estuviera arrepentido no. Él quería manipular al padre, ¿verdad? Para que él cambiara, que a través del llanto el papá se conmoviera, ¿verdad? No porque él en realidad estuviera arrepentido, como cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? De verdad, no nos queríamos levantar, ¿verdad? De verdad arrepentidos que estábamos porque antes no habíamos abierto nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Sino que, pero de nosotros de arrepentidos, ¿verdad? Amén. Pero esto no era un arrepentimiento genuino de él, ¿verdad? Sino que era un chantaje porque él lloraba para convencer al otro, ¿verdad? Amén. Amén. Definitivamente, mucho cuidado con el tema del llanto, ¿verdad? O las maneras como nos pueden manipular o nosotros querer manipular para hacer nuestro propio deseo, ¿verdad? Dice que también tomar decisiones apresuradas. En esos casos, cuando tomamos decisiones apresuradas, se vuelven acosos sensuales. Podríamos decir un ejemplo en la parte de ventas, ¿verdad? Uno está interesado, digamos, en comprarse un electrodoméstico, qué sé yo, o algo. Va a un lugar y usted dice, vaya, me gusta esto y mire, tienen promociones. Y viene el vendedor, ¿verdad? Viene el vendedor y empieza a decirle todo lo que puede, lo que le sirve, el aparato que quiere comprarse y todos los beneficios y que lo cómprelo ya, porque mire, ahorita si lo compro le doy un descuento ya, y si no lo compra, pues ya viene otro día, ya no le voy a prometer ese descuento, ¿verdad? Entonces cómprelo ya. Y muchas veces caemos en eso, ¿verdad? Caemos en eso porque nos dejamos guiar por las emociones y actuamos apresuradamente. Y cuando llegamos a la casa, se nos viene a la mente que no habíamos comprado todas las cosas del gasto, por decirlo así. Reaccionamos. ¿Y qué hice? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Si ya me gasté el dinero que tenía yo ya destinado para lo que sí realmente era prioridad, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos decisiones apresuradas, caemos en acosos sensuales cuando los vendedores, digamos, llámese así, cualquier persona que le está queriendo promover o dar o que le compre algo, ¿verdad? Caemos en eso. Ahora, hoy en día se dan muchos casos, sobre todo con las tarjetas de crédito, pasa mucho también, ¿verdad? Eso se da mucho, muchas promociones y que venga y que agárrelo y si no lo agarra ya, entonces ya mañana ya no, se dejó la promoción, hasta hoy está. Entonces a veces somos tan emocionales que caemos en esas malas decisiones sin pensar, ¿verdad? Apresuradamente.
Esto también es acoso sensual. Puede ser, como decían las hermanas, el miedo, ¿verdad? El chantaje. El chantaje, otro ejemplo de chantaje que se da mucho en los matrimonios, ¿verdad? Espero que no sea tan fuerte este tema, pero cuando la esposa se niega al esposo, ¿verdad? Conyugalmente, no quiere dar su débito conyugal, ¿verdad? Porque no quiere, porque el esposo no le ha cumplido su capricho, porque no le ha comprado lo que quería, ¿verdad? O viceversa, porque eso no se puede, no solo se da de esposa o de esposo a esposa, sino que el esposo también puede hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es una manera de chantaje. Dice que chantaje sentimental, ¿verdad? Esa es parte del acoso sensual también, es una manera de utilizarse, ¿verdad? Nos volvemos, dice que personas acosadoras. Cuando nosotros cometemos ese tipo de cosas, a veces son tan pequeñitos las actitudes y uno no se da cuenta que está haciendo un acoso, ¿verdad? Entonces eso es importante. Otro ejemplo podríamos mencionar, ¿verdad? Las hijas que en sus casas han sido violadas, lastimosamente, un hijo o una hija, y está siendo, ya cayó ahí en acoso sexual, acoso sensual, fue acosada, fue violada. Es acoso sexual, ¿verdad? Vaya, y después queda siendo acosada sensualmente porque le empieza a amenazar el tipo, o puede ser que sea su papá, puede ser que sea su padrastro, qué sé yo, o madrastro incluso, ¿verdad? Y le está amenazando que no le vaya a contar a nadie porque lo van a matar, o se va a ir de la casa. Todo ese tipo de cosas son parte de los acosos sensuales que se están dando. El remedio para un acoso sensual es buscar consejo, es decir lo que nos está pasando, ¿verdad? Es hablar con los padres si no se tiene tanta confianza con ellos o creemos que van a actuar de una forma no tan adecuada. Buscar a una persona en la iglesia, tenemos nuestro grupo de la iglesia, a nuestro pastor, a nuestro líder, ¿verdad? Que nos dé un consejo, qué hacer. Estudiando el tema me encontraba un ejemplo muy bonito, me causó un poco de risa porque dice que viene un joven, ¿verdad? Y le dice a una hermana, mira, que eran novios, ¿verdad? Estaban en una relación y le dice, mira, vamos a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Porque si no, yo ya me cansé de estarte diciendo y tú nunca dices que sí, y si no, yo voy a decir rumores en toda la iglesia sobre ti, voy a decir que tú te has tenido relaciones con un montón. Dice que esta jovencita estaba tan preocupada, tan angustiada, ¿verdad? Y la reputación de una mujer muy importante. Bueno, y dice que ella empezó a ver, se acercó con el pastor, ¿verdad? Y le dijo, mire, esto y esto está pasando. Le contó todo lo que estaba pasando y el pastor bien chulo le dice, bueno, entonces dile que tú ya me lo contaste a mí y que sí. Él dice algo, no, yo voy a decir que eres homosexual. Y no era la mejor forma de solucionarlo, pero vamos a que está el apoyo. Veámoslo con el apoyo, ¿verdad? O sea, no era de yo digo y tú dices no, pero vamos el apoyo. Es el apoyo, ¿verdad? Que recibía ¿Cómo creen ustedes que se sintió la señorita? Apoyada y con toda la autoridad de decir no. ¿Verdad? Pero si nos quedamos callados, damos más cabida a un acoso sensual, ¿verdad? No, es que me dice que me va a hacer esto, me va a hacer el otro. Entonces caemos más fácil, somos presas a un acoso sensual. Entonces el antídoto para combatir eso es hablando, acercándonos, buscando al Señor, ¿verdad? Estando con nuestras amistades. La familia es muy importante, ¿verdad? Estar cerca de la familia. Después de Dios, la familia es lo más importante, ¿verdad? Entonces hay que contarlo para que nosotros podamos hacerle frente al acoso sensual. Lo que decía la hermana Samantha es muy importante, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos seres humanos, cometemos errores y muchas veces no queremos que las cosas se sepan, ¿verdad? Entonces, cuando no queremos que las cosas se sepan y tal vez una persona se enteró, ¿verdad?, de lo que nosotros hicimos, ahí empieza el chantaje. Ahí empieza el chantaje, ¿verdad? Entonces, definitivamente que la administración, el decir la verdad, es algo muy importante,
¿verdad? Porque es mejor, ¿verdad? Es mejor porque uno ya respira, uno se siente libre, se siente bien porque uno está diciendo la verdad y no ser objeto del chantaje de otra persona. Porque ¿cuál es el motivo del chantaje? El querer obtener algo de la otra persona, ¿verdad? Así como en el caso de las señoritas, ¿verdad? O en el caso de lo que estaba diciendo la hermana Samantha, de que viene el catedrático y si no me das tal cosa no ganas el curso, ¿verdad? Incluso se puede dar entre la familia, entre la iglesia, ¿verdad? No podemos decir, ay, es que todos los hermanos somos santos y somos ángeles y todos tenemos corona y todos tenemos alas, ¿verdad? Definitivamente que no. La palabra dice que el trigo y la cizaña, tienen que crecer. Pero ¿cómo van a crecer? Van a crecer juntas. Así como nos vamos a encontrar cosas malas, nos vamos a encontrar cosas buenas, ¿verdad? Pero nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Buscar la administración, porque esto es sumamente importante, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Las jovencitas que nos están viendo, ¿verdad? Si tú estás pasando por alguna situación, si tú tienes a tu mamá, habla con tu mamá, dícele, mire mamá o mire madre, ¿verdad? Como usted la trate, me está pasando tal cosa. Hay que buscar consejo, ¿verdad? Incluso en la propia iglesia, si nosotros es un tema muy delicado, tal vez no está el pastor, pero está la esposa del pastor. Nosotros podemos venir a hablar con ella, exponerle nuestro caso, ¿verdad? Y si en algún momento es necesaria la disciplina, pues aceptarla con madurez, porque la palabra del Señor dice que Él ama a sus hijos y por eso los corrige, por eso los disciplina. Entonces tenemos que actuar espiritualmente. Y es que el acoso sensual no está lejos del hogar. Puede ser que padres acosen sensualmente a sus hijos. Por ejemplo, si no seguís la carrera que yo quiero, ¿verdad? Que todos somos licenciados, entonces tenés que seguir licenciatura, ¿verdad? Y entonces, y tal vez no quiere. Tal vez era el único que quería seguir medicina, por ejemplo, ¿va? Y entonces, pero lo está acosando sensualmente, ¿verdad? Dice, mira las oportunidades que tenés, todos los libros ahí los tenemos, yo te puedo dar copia. Ya todo, ¿verdad? Le endulza el oído, ¿verdad? Puede ser, o la madre, ¿verdad? Mira, no le vayas a decir a tu papá que vamos a ir a tal lado, porque si no nos va a regañar, ¿verdad? O que compramos esto porque es del gasto, ¿verdad? Los estamos acosando sensualmente, ¿verdad? Entonces, no es algo, o los hijos a los padres, ¿verdad? Mira, me compras eso porque, ¿verdad? Si no, salgo mal en las notas, algo así, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Entonces, es algo que se da en el hogar, es algo que se da en la iglesia, algo que se da en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en todos. Lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer y que podamos nosotros a aprender la medicina para el acoso sensual. Fíjense que a mí me gusta mucho Proverbios 1:10, donde dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. ¿Verdad? Si nos están lanzando cosas, no lo consintamos, hablemos, ¿verdad? Busquemos ayuda, acudamos a ver dónde sí vamos a encontrar apoyo. Yo siempre soy de profesión maestra, ¿verdad? Y siempre me gusta decirle a los jóvenes, a los chicos que me toca que compartir con ellos, siempre les digo que hay instituciones, hermana, que se encargan de velar por el derecho de ellos. Tampoco de ser extremos, ¿verdad? Sino que reconocer con la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Con lo que hemos escuchado de la palabra, con lo que está en nuestro corazón. Bueno, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Verdad? Y así pedir ayuda. Si nosotros sentimos que eso no es de Dios, nos incomoda, nos opresiona, ya nos robó varias horas de pensamiento, entonces hay que hablarlo, hay que ponerlo en la mesa y hay que pedir consejo y sacarlo, ¿verdad? Nos faltó mucho. El tema es bien largo y quisiéramos compartir más con ustedes, pero ya no tenemos tiempo, pero siempre los invitamos a que siempre sintonicen el canal 93 de Servicable, donde van a haber mensajes especialmente para la mujer de hoy, amén, que necesitamos tanto de qué hablar, necesitamos tantos temas que compartir y sobre todo, que nuestro corazón sea lleno de la palabra del Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos bendecir a toda nuestra familia. Amén. Gracias, hermana Mariela. Gracias, hermana Erika.
por compartir este momento, ¿verdad? Este tiempo para el Señor. Dios le bendiga a usted que nos está sintonizando y por favor no deje de poner el canal 93.